Hola, buenas tardes y bienvenidos al Barcelona Global Duets, este diálogo entre dos barceloneses, uno residente en Barcelona y otro miembro del International Council, la red de socios barceloneses por el mundo y que alberga ya a más de 160 profesionales. La sesión de hoy, una sesión que seguro que nos apasiona e interesa a la mayoría y por eso sois muchos los que os habéis conectado, abordará el tema del sueño y el envejecimiento saludable. Para ello tenemos a dos de los máximos expertos. Aquí en Barcelona y en la sala de Barcelona Global tenemos al doctor Antoni Esteve. Antoni Esteve es presidente y fundador del Instituto del Sueño Ad Salutem. Además, es presidente del Instituto Goodman y miembro numerario de las Reiales Academias de Medicina y Farmacia, entre otras cosas. Y desde Stanford, en California, tenemos al profesor Luis de Lecea, uno de los máximos investigadores. Él es profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford. Muchas gracias a los dos, un lujo teneros. Como en los nuevos duets, esta nueva etapa de Barcelona Global y en colaboración del The New Barcelona Post, contamos con la moderadora, la periodista y fundadora de la agencia The Creative Agency, Viviana Vallvé. Muchas gracias a los tres. Será una gran sesión. Gracias a los que estáis conectados hoy, también a los que estáis en la sala de Barcelona Global. Recordaros que será una sesión de 1 hora, los 40 primeros minutos de diálogo y luego pasaremos a la tanda de preguntas. No sin antes daros las gracias y pasar la palabra a Mercè Conesa, la directora general de Barcelona Global. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos los que estáis aquí y también a los participantes. Para Barcelona Global es una sesión fundamental porque además, entre otras muchas cosas, tuvimos la oportunidad con nuestros socios de visitar la Fundación Pasqual Maragall y uno de los factores relevantes ante la protección en relación a cualquier posibilidad de desarrollo de demencias es precisamente tener una buena higiene del sueño. Yo creo que los dos ponentes nos van a hablar de esta cuestión que es importantísima, relevante, y solo quiero recordaros, tanto para los duets podéis venir a nuestra sede en Barcelona Global, aquí en Barcelona, Travesera de Gracia 17, pero también los podéis seguir en streaming a través de esta alianza que hemos hecho con el New Barcelona Post, pero también podéis apuntaros a nuestras actividades como esta, en la que participó Antoni Esteve visitando la Fundación Pasqual Maragall. Nada más, tener muy buena tarde y que sea interesantísimo, como seguro va a ser este diálogo, este duets, de nuevo para todos nuestros socios, socias y aquellas personas que quieran acompañarnos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde casa, a todos los aquí presentes y sobre todo muy buenas tardes y muchísimas gracias al doctor Antoni Esteve y al profesor Luis de Lecea, que lo tenemos aquí conectado. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Te oímos perfecto, Luis, y a la primera. Eso sí que es un milagro, porque normalmente con esas tecnologías no acostumbra a pasar. Muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión la sesión de hoy. Creo que lo comentábamos antes con Antoni, ¿no? Que decíamos que es un tema apasionante y que afecta a todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene un vínculo muy directo con el sueño y creo, ahora lo hablaremos, que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene. Antes de nada, quería proponeros a todos vosotros que cuando estéis viendo la sesión
conversación. Si os surgen preguntas, ideas, las podéis anotar, las podéis escribir y en este número que hay sobreimpreso aquí las podéis enviar, porque después de esa primera charla, de esa primera parte de conversación con ellos dos, abriremos también turno de preguntas para que todas vuestras dudas puedan ser también valoradas. Así que nada, empezamos. Esa era mi primera pregunta, de hecho, ¿no? Y un poco la lanzo a los dos. ¿Somos conscientes de la importancia del sueño? Antoni. Gracias, Viviana. Primero de todo, si me lo permites, yo también estoy emocionado. Esto de compartir una sesión con el profesor del ECEA y amigo Luis, ¿verdad? Es un gran honor, puesto que ha sido de las personas un poco responsables de que en mi vida, en un momento determinado, haya decidido encaminar mis esfuerzos hacia la investigación y también desarrollo del conocimiento alrededor del sueño. O sea, él es en gran parte responsable. Hay una relación muy intensa. Estoy emocionado en compartir esta sesión con él, que es un gran sabio, un gran investigador y una entrañable persona. Mejor persona que investigador todavía. Imagínate. Y también gracias a Barcelona Global por la invitación a la iniciativa también en abordar un tema como el que vamos a tratar hoy. La pregunta es, ¿somos conscientes? Pues te diría que no, la respuesta es no, y de una forma contundente. Y tal vez los culpables seamos nosotros, los que estamos más del lado de la ciencia. ¿Por qué? Porque te diría así brevemente que el conocimiento que hoy tenemos alrededor del sueño es extraordinario. Sabemos mucho más de lo que sabía hace 20 años. Pero nos está costando mucho el trasladar este conocimiento a su aplicación. Su aplicación para la sociedad en general, pero también para los profesionales sanitarios, puesto que la relación entre sueño y salud es muy, muy estrecha. Por lo tanto, nos hemos de sentir como responsables de que esa traslación no se produzca de una forma más rápida y, por lo tanto, la sociedad en general, todos nosotros, seamos más conocedores y más conscientes de la importancia que tiene el dormir de forma saludable. Por lo tanto, más sesiones como estas, ¿no? Y más trasladar esa idea de esa importancia de dormir bien. Luis, ¿qué nos trasladas tú? Bueno, primero de todo, también agradecer a Barcelona Global y al doctor Esteve por compartir este espacio. Un honor también para mí. En cuanto a si somos conscientes o no, yo me remitiría al fundador de nuestro departamento, el doctor Demet, que fue el que descubrió el sueño REM. Le preguntaban muchas veces, ¿es importante el sueño? Y él decía, no, es esencial. Es una de las patas de la salud, así hablando claro. Y creo que no se ha reconocido como tal hasta relativamente, bueno, todavía falta mucho por hacer, yo creo que está bastante claro. Al tiempo que vemos que el descanso, el sueño es universal, todos los animales duermen. Y será por algo. También, como decía el doctor Rechtschaffen, si el sueño no sirve para nada, sería el mayor error de la evolución, ¿no? Porque todos los animales pasan por ello y se exponen evidentemente a la depredación y a otros riesgos que si no serían inútiles. Así que sí, la importancia del sueño es sencillamente esencial. Vamos a otra para ponerlo al principio bien claro, pero ¿qué es lo más importante sobre el sueño? ¿Qué es esto que lo hace tan esencial? ¿Sigo yo? Sí, perfecto. Parece, Diana, muy bien. Sí. No debemos olvidar que el sueño no es más que un estado fisiológico por el que pasamos cada día, en el que fundamentalmente quien toma el mando de nosotros es el cerebro. El cerebro es un órgano extremadamente inteligente, y sabe cómo trabajar durante ese periodo que le dejamos en paz para que trabaje, ¿verdad? Lo aprovecha para hacer un repaso exhaustivo de nuestro buen funcionamiento, de arriba abajo. Y además cuida no solo que funcionemos bien orgánicamente, sino que además tengamos una personalidad y una capacidad intelectual óptima. De ellos también se cuida durante ese periodo, lo que llamamos el sueño, durante esas horas. Por lo tanto, el órgano, el cerebro,
para acometer esa gran responsabilidad, ese gran compromiso con nosotros y cuidar de nosotros, tiene todo un ejercicio muy bien planificado. Por lo tanto, tanto como traicionemos al cerebro y el tiempo que dedicamos a dormir, pues estamos perjudicando el que el cerebro pueda cumplir con esa misión. Por lo tanto, ese es el eje fundamental, es decir, es un tiempo que el cerebro dispone para sí mismo y debemos proteger que pueda cuidar de todo ese tiempo para que, de una forma planificada, trabaje sobre el óptimo funcionamiento de nuestro organismo. Y óptimo funcionamiento no solo significa proteger nuestra salud y, por lo tanto, prevenir la salud, pero además hacer de nosotros unas mejores personas y unas personas, además, también más competentes. Por lo tanto, si no dormimos las, entiendo, 8 horas necesarias para que el cerebro haga ese trabajo, no estamos funcionando de forma óptima. Exactamente. Luis, ¿algún apunte? No, bueno, realmente ha sido un resumen magnífico. El por qué dormimos o por qué todos los animales duermen es todavía la pregunta del millón. No sabemos exactamente por qué. Ahora hay bastantes teorías, bastantes hipótesis que están siendo apoyadas por ahora mucha evidencia experimental acerca de la función reparadora del sueño y qué es lo que realmente ocurre tanto a nivel celular de nuestras neuronas como a nivel del organismo. Como decía el doctor Esteve, es una oportunidad que usa el organismo y el cerebro en particular para realocar recursos y evidentemente si no dormimos lo suficiente, pues estos recursos no se reemplazan de la manera adecuada y tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Una larga lista, ¿no? Me imagino. ¿Algunas así a nivel general? Bueno, hay consecuencias a nivel neuronal. Se acumulan daño neuronal, se acumulan errores en el ADN, se acumulan errores, entre comillas, metabólicos. Se acumula una carga inmunológica importante. O sea, durante el sueño se reemplaza, se restablece un equilibrio inmunológico muy importante. Como consecuencia de ello, por ejemplo, la falta del sueño resulta en inflamación crónica y eso evidentemente para eso el cerebro responde de varias formas. Se intenta defender de esa inflamación y eso, como decía, pues también tiene consecuencias a largo plazo. Pero eso es solo un resumen. Dormimos un tercio de nuestras vidas, Claro. Como puedes comprender, pues eso afecta realmente toda nuestra actividad, toda nuestra actividad fisiológica. Vosotros que sois tan conscientes de la importancia de dormir bien, ¿dormís bien y las horas necesarias? Intentamos hacerlo. Intentamos ser respetuosos con nuestros hábitos, nuestras costumbres y por lo menos en mi caso, déu-n'hi-do, que decimos en catalán, ¿no? Lo consigo en buena medida. Déu-n'hi-do quiere decir que intentas mantener esas 8 horas, ¿eh? Sí, entre 7 y 8 horas acostumbro a dormir. Porque hay si te pones a internet a navegar, ¿no? E intentar, ¿no? Eso, cómo dormir mejor, ¿no? Hay miles y miles y miles de páginas que te dan 1000 trucos, digamos. Lo más importante, entiendo, es el espacio que le dedicas a esto, ¿no? Son las 8 horas. Bueno, fundamentalmente el dormir las 8 horas también significa el tener una vida ordenada. Totalmente. El resto de las 16 horas, ¿verdad? Y esta vida ordenada significa el guardar buenos hábitos, el cuidar de que efectivamente no cometemos excesos en ningún sentido. Ni siquiera hacer más ejercicio del que nuestro cuerpo puede de una forma u otra aguantar, ¿verdad? Y por lo tanto también
me refiero a los hábitos nutricionales, nutritivos, que hay que guardar buenos equilibrios, tener una vida social activa, etcétera, etcétera. Esto digamos que son los hábitos de por sí ya conocidos. Pero también es importante que cada uno conozcamos cuáles son nuestras necesidades, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y en segundo lugar, también cabe destacar lo importante que es que sepamos aplicar nuestras propias recetas en nuestras vidas, de acuerdo a nuestra personalidad, nuestra forma de ser, que en definitiva es nuestro fenotipo, ¿no? Por lo tanto, el que sepamos cómo nuestro organismo puede precisar de tener un buen funcionamiento durante el día será determinante para que cuando nos acostemos por la noche, pues conciliemos el sueño rápidamente y tengamos un sueño plácido durante las 7 u 8 horas. Plácido significa sin interrupciones, etcétera, etcétera. De hecho, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque si tú tienes unas costumbres durante el día buenas y saludables, ¿no? Buena alimentación, deporte, aire libre, relaciones sociales y tal, seguramente dormirás mejor, ¿no? Y si duermes mejor, seguramente las otras actividades las llevarás también mejor a cabo, ¿no? O sea, que es un pez que es un círculo virtuoso o vicioso, si se produce no funciona en bien. dirección contraria. Si no funciona bien. Pero efectivamente, al final es lo que llamamos el ritmo circadiano, ¿no? Que debemos protegerlo. Exacto. Y debemos reconocerlo también, insisto en ello, para cada uno de nosotros, porque nuestro comportamiento es distinto. Quieres decir que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Y que no es lo mismo que lo que te funciona que para mí. Exactamente. Luego, Luis, déjame preguntarte, ¿tú duermes bien y las horas suficientes? Yo sí duermo muy bien, pero es verdad que yo creo que el mayor enemigo del sueño, del buen sueño, digamos, es el estrés, ¿no? Y aprender a manejar el estrés es uno de los elementos fundamentales. Desde el punto de vista biológico tiene todo el sentido del mundo. Un animal está estresado cuando tiene un depredador detrás y evidentemente no es una buena idea ir a dormir cuando tienes un depredador detrás. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro funciona exactamente igual. Un estrés significa que entre comillas, para el cerebro la vida corre peligro y evidentemente no es bueno ir a dormir. Con lo cual, es nuestro mecanismo de defensa de huida, ¿no? Para conciliar el sueño lo mejor posible, ser consciente de eso, de hecho. La principal tratamiento, la primera línea de tratamiento para el insomnio es la terapia cognitiva conductual para el insomnio. Y esta terapia, como acabáis de discutir, es personalizada. Cada persona tiene sus problemas y sus fantasmas, sus amenazas de la integridad del sueño, y se trata de corregirlas por varios métodos cognitivos, ¿no? Haciendo el paciente consciente de estos problemas. Claro, aquí hay dos temas, ¿no? Porque hay, por una parte, hay la gente consciente de que es importante dormir esas 8 horas, pero que luego no puedes dormir por estrés, por lo que sea. Es decir, que tú te pones, y hablo muy personalmente, porque yo soy consciente de la importancia de dormir bien, pero muchas veces el trabajo, ¿no? la carga, digamos, de estrés que llevas encima no permiten que, aunque te pongas a la cama, puedas dormir. Y luego hay la gente que no le da la importancia y que dicen, porque hay mucha gente, seguro que todos conocemos, ¿no? Pero que con 5 y 6 horas tiran, ¿no? Y que a ellos les va bien, porque eso existe mucho. Yo me he encontrado en muchas conversaciones donde te dicen, no, yo con 5 horas dormir está sobrevalorado, ¿no? O sea, yo con 5 horas tiro. Ahí, ¿no? Hay esas dos casuísticas, ¿no? Hay la gente que no respeta las horas y la gente que, que quiere respetarlas, no consigue dormir. ¿Es todo fatal? Bueno, y hay que, insisto, hay que intentar reconocer qué es lo que uno necesita, qué es lo que le llevará al buen funcionamiento. Respecto, estamos hablando que dormir entre 7 y 9 horas son lo que consideramos el sueño saludable, ¿verdad? Sin embargo, es como una curva de Gauss, ¿verdad? Siempre hay los extremos. Yeah. Y hay personas que efectivamente están localizadas en esos extremos. Si lo reconocen y sin embargo es suficiente para ellos dormir entre 5 y 6 horas, es muy extraño, es muy extraordinario, pero bueno, pues esta persona pues cabe respetar eso y seguramente es lo que, si lo gestiona bien, es lo que le llevará a mantener una buena salud. Si me permites, Viviana, sí, muy claro. brevemente recuerdo al también barceloní, el doctor Valentí Fuster, ¿no? Valentí Fuster sí. es un cardiólogo, conocido cardiólogo por todos, que hasta hace muy poco tiempo estaba absolutamente orgulloso, y así lo explicaba
en voz alta, ¿verdad?, de que él con 4 horas pues ya le sobraban, ¿no? Y el resto lo podía dedicar a trabajar, ¿no? Y se enorgullecía de qué manera de que él solo necesitaba 4 horas. Bueno, recientemente el doctor Fuster pues, participó en un estudio prospectivo aquí sobre el riesgo cardiovascular, ¿no?, digamos, de la falta de sueño. Y las conclusiones a las que llegó fueron tan determinantes que a partir de hoy, bueno, a partir de entonces, digo, se convirtió en el embajador más importante que tenemos sobre la necesidad de dormir a las horas precisas y de forma saludable. Por lo tanto, él se arrepiente, y mira que es mayor y se mantiene una gran actividad, pero se ha convertido en el gran embajador, ¿no? Fruto de la ciencia, ¿no?, de la investigación que llevó a cabo con 4.000 voluntarios sanos, precisamente aquí en España. ¿Dónde hay mejores hábitos de dormir? ¿En España o en Estados Unidos? ¿Qué diríais? Esto probablemente Luis lo conoce Luis, bien esto. ¿cómo estamos? A ver, en comparación. Yo no creo que haya ningún estudio que compare la calidad del sueño en España y en Estados Unidos. No creo que exista. Vale, no existe, ok. Vale, mientras... Lo que sí es cierto, de todas maneras, Viviana, es de que probablemente para Luis, ¿no?, desde Stanford, es ya bastante habitual que de forma pública se hable sobre la importancia que tiene el sueño en la vida de las personas, ¿verdad? Y esto ya es de una forma ya establecida incluso culturalmente. Aquí en España todavía nos queda mucho por recorrer, ¿verdad? Y en este sentido, pues yo veo que en Estados Unidos van por delante. La investigación que hace Luis aquí en España no se hace. Y esto es fruto también de que, bueno, Luis hace grandes proyectos de investigación alrededor del sueño porque recibe fondos importantes, y esto significa que la sociedad americana cree en la importancia que tiene el sueño para nuestras vidas y por lo tanto está decidida a apostar. Totalmente. Aquí todavía resulta ser una aspiración. ¿Qué podemos hacer para conseguir mejorar en esto? ¿Cómo podemos hacer a los ciudadanos más conscientes? Bueno, pues hay que hacer una buena promoción y sana promoción sobre la importancia que tiene el sueño, que pasa, a mi modo de entender, por un proceso educativo que empieza no en las facultades universitarias, sino que empieza en la escuela, ¿verdad? Claro. Y ahí está. Tan pronto pues seamos capaces de darle esta importancia que permita incorporarlo en los programas de estudio, etcétera, etcétera, de enseñanza, no de estudio, sino de enseñanza ya, pues mejor, ¿verdad? De hecho, de la misma manera, ¿no?, que enseñamos a nuestros niños a lavarse los dientes, leer un cuento y tal, ¿no?, les tenemos que dejar entender la importancia de dormir bien. Claro. Aunque es verdad que los niños en general duermen bien, ¿no? Bueno, no sé. Aquí también es un tema interesante, ¿verdad? Luis, mira, pues mira, me interesa. Bueno, ¿Cómo duermen los niños? Los niños con espectro autista, por ejemplo, duermen muy mal. Hay varias condiciones pediátricas en las que los niños no duermen bien. Duermen más en general y evidentemente hay a lo largo de la vida hay una reorganización de los recursos del sueño y durante la infancia y la adolescencia pues se suele dormir más, ¿no? Y es un periodo evidentemente de formación de circuitos neuronales, es un periodo, son periodos esenciales en la maduración del cerebro, ¿no? Y dormir bien en esa época es fundamental para tener un cerebro, entre comillas, sano en la edad adulta, ¿no? Hay muchos estudios ahora que lo demuestran en ese sentido. Porque yo pensaba que o sea, bueno, duermen más los niños. No sé si duermen mejor, pero más sí que duermen, más horas, ¿no? Y a medida que nos hacemos mayores, dormimos menos. ¿Por qué? ¿Lo necesitamos menos o es que nos cuesta más, sencillamente? Mira, para responderte, hagamos el símil de que el sueño también es como, me gusta llamarle una fuente de vitalidad, ¿verdad? Ajá. Es una fuente de vitalidad, tanto cuando somos jóvenes, en la etapa de niños, incluso, así como cuando somos adultos. Esta fuente de vitalidad debe ser más intensa en la juventud,
porque debemos dedicar recursos al crecimiento, al desarrollo, ¿no? Claro. Las conexiones neuronales que apuntaba Luis, así como el desarrollo de nuestros órganos, nuestro esqueleto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tiempo que precisa el cerebro, que es el órgano de referencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para asegurar que tenemos un crecimiento óptimo, lo ejerce durante el sueño. De hecho, es cuando se libera la hormona de crecimiento durante el sueño, ¿no? Es cuando el cerebro regula la liberación de la hormona de crecimiento, que es la hormona determinante, dando la señal de que debemos crecer, ¿no? Y eso, pues el cuerpo propone, ¿no? De mayores, esta fuente de vitalidad es igualmente importante, pero seguramente no debe ser tan intensa como en la etapa primaria, ¿verdad?, en nuestra vida, pero sigue siendo fuente de vitalidad. Vale, o sea, y que sigue siendo posiblemente importante. allí nos lleva a que debemos cuidar el sueño para que esa fuente de vitalidad se mantenga, Claro. y por lo tanto condicione de forma positiva nuestro proceso de envejecimiento. Claro, es decir, Si como mejor... anulamos a la fuente de vitalidad, pues envejeceremos más rápido. Eso, Así de claro. como mejor dormimos, mejor envejeceremos. Mejor Correcto. envejeceremos. Y Más años y de mejor calidad. Y eso la relación es directa, Bueno, esto directa. es ciencia pura. Quiero decir, esto es conocimiento científico, no Vale. es que lo diga para promocionar Sí, el sí, sueño, sí, ahora sí, que estamos hablando del sueño, sino porque es así. Ya. Y esto sí que está Claro, demostrado. eso sí que es básico de divulgar, ¿no? De dar a conocer, ¿no? Porque seguramente se habla mucho de la comida, se habla mucho del deporte, se habla mucho del aire, de la importancia del aire limpio, y no tanto seguramente, ¿no? Del dormir bien para envejecer bien. Luis, de todas maneras, es un experto en esta materia. Pues, Luis, y por favor, creo que ilústranos. seguro que un apunte sobre... Sí. No, bueno, lo has descrito muy bien. El cerebro adulto y el cerebro que envejece pues, se vuelve menos plástico y se adapta peor a las circunstancias, y hay componentes celulares que impiden esa adaptación. Y si logramos restituir el sueño en animales y en personas mayores, la calidad cognitiva, la calidad cardiovascular, la eficiencia cardiovascular, muchos factores mejoran. O sea que no es que se necesite menos, es que realmente son mecanismos para compensar deficiencias que se acumulan con la edad. Por lo tanto, eso que dicen, ¿no? Que la importancia de mantenerte activo según te haces mayor, ¿no? Leer, trabajar, estimularte, es tan importante como la de después descansar para regenerarte, ¿sí? Es exactamente igual de importante. Absolutamente. Yo diría, volvería al símil del estrés. Cuando padecemos estrés, cuando nos hacemos mayores y padecemos estrés, el organismo se adapta pues, peor a la idea de tener que huir de un depredador, digamos. Claro. ¿No? Y el estrés hace muchísimo daño a medida que envejecemos, porque el cerebro está menos dispuesto a ese tipo de situaciones. Y es esencial restablecer, reconstituir lo máximo posible, evidentemente cuanto más mayores nos hacemos. Cuando dices se adapta peor, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que no reacciona bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, con la edad pues tenemos menos flexibilidad neuronal, ¿no? Los circuitos se vuelven más rígidos, por así decirlo, ¿no? Más rígidos. Y entonces responden peor, y tienen menos recursos para reaccionar a determinadas situaciones. Tanto a nivel de comportamiento como a nivel neuronal, o sea, que cómo responden los circuitos neurales a determinados estímulos también se reduce con la edad. Y esto es porque se acumulan daños, se reducen. Bueno, hay varios mecanismos celulares y moleculares implicados que estamos describiendo. Eso en general pasa, ¿no? Cuando te haces mayor. Y luego la manera de compensarlo es dormir bien. ¿Sí? Has explicado sencillamente, para los que no somos científicos. Sí. Pasa que también yo, recogiendo el apunte que ha hecho Marcé, ¿verdad?, en su introducción, estamos muy cerquita de un centro pionero en la investigación sobre cuáles son los agentes causales de Alzheimer, en este caso, ¿no? Una demencia con una prevalencia enorme, ¿verdad?
La Fundación Pascual Maragall lo que se dedica es a estudiar qué es aquello que daña a un cerebro sano. La Fundación no trabaja con enfermos, digamos, sino que trabaja con individuos voluntarios sanos. Sí. E intenta determinar cuál es aquel elemento que pasa a este personaje, a esta persona a lo largo del tiempo que puede provocar Alzheimer, ¿no? Y recientemente hicieron un anuncio que yo creo que es extraordinario y viene de aquí, de cerquita, de la Fundación, ¿no? Anunciando que efectivamente de aquellos, digamos, factores modificables, el sueño es el número clave. uno. El número uno. Esto significa, como apuntaba Luis, ¿no? De que la correlación entre sueño y enfermedad neurodegenerativa es un sí o sí. Ya lo sabemos. Dormimos peor, tenemos una exposición mayor a sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Clave. Es así. ¿Cuánta gente sufre problemas de dormir? ¿Sabemos? ¿Tenemos datos? La prevalencia es muy alta, es alarmantemente alta. Hay dos elementos que suponen riesgos, a mi modo de entender, de salud pública, ¿no? Una es, digamos, la calidad del sueño en nuestra sociedad y que además continúa empeorando a lo largo del tiempo. Hemos perdido unos 30 minutos de sueño en 50 años, ¿no? O 60 años, lo cual es una barbaridad, por lo que os explicaba antes, ¿no? De que estamos impidiendo a que nuestro cerebro trabaje adecuadamente durante la noche para protegernos, tal cual. Y en segundo lugar es de que no le prestamos atención cuando existe el problema de sueño para solucionarlo, para intentar recuperar el sueño saludable. Y cuando lo hacemos, no disponemos ni del conocimiento para hacer un buen diagnóstico del por qué estamos durmiendo con una mala calidad del sueño, o incluso frente a una situación donde, digamos, el problema persiste, es aquello, doctor, que no duermo bien, a la primera, a la segunda, a la tercera, no nos queda otro remedio, digamos, de la perspectiva asistencial, que prescribir un medicamento que de una forma u otra debe ser una solución, ¿verdad? Una solución que lo es, porque son medicinas extremadamente positivas, son milagrosas casi, ¿no? Porque consiguen el efecto, es decir, que la persona duerma y además a corto son bastante bien toleradas, no tienen efectos adversos apenas. Sin embargo, sabemos también perfectamente que su uso continuado da lugar a serios problemas de salud. Y esto, pues, significa el segundo problema de salud pública. Claro. Una, la falta de sueño, y la otra, que no lo abordamos médicamente suficientemente bien. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Bueno, pues investigando por un lado, educando, formando por el otro y luego prestándole desde la perspectiva asistencial una mayor atención. ¿Cuál es la patología más frecuente del sueño? Luis. Bueno, parece que es la apnea obstructiva del sueño y luego insomnio, ¿no? Insomnio primario. Volviendo a tu pregunta anterior, hay estadísticas que dicen que un tercio de la población adulta sufre problemas de sueño en su edad adulta. Eso lo ponen, sí, en una prevalencia realmente extraordinaria. Y también siguiendo el comentario del doctor Esteve, la cantidad de prescripción de recetas de hipnóticos es sencillamente descomunal, porque no hay otra. O la alternativa es terapia cognitiva conductual, que evidentemente no llega a todo el mundo. Es mucho más fácil recetar un hipnótico que alguien haga terapia durante unas 6 semanas, 8 semanas, o a veces más. Y además eso que no hay personal, es muy caro, no se hace. Y una receta de un hipnótico pues es lo más accesible que tenemos. Pero yo también incidiría en el punto de la educación. La educación puede mejorar muchísimo estas estadísticas, porque en cuanto eres consciente del problema y qué es lo que lo produce, ya el consumo de hipnóticos se reduce dramáticamente, ¿no? Y con ello pues los problemas derivados, ¿no? Yo creo que realmente estamos en un punto importante en establecer
el sueño como un componente integral de la salud, tanto de la escuela como incluso en la escuela de medicina. Realmente es sorprendente la poquísima atención que se le dedica a explicar el sueño y cómo, no solo los mecanismos básicos, sino también cómo mejorar las terapias, ¿no? Bueno, es verdad que sobre dietas, ¿no?, que todo el mundo es consciente ahora, ¿no?, también de lo importante que es comer bien para vivir bien y mejor. Te abordan, hay muchos impactos, o sea, tú recibes mucha información sobre esto, ¿no? Creo que si esto, ¿no?, si fuéramos tan conscientes de lo importante que es el sueño también para nosotros, también existiría más soluciones, ¿no?, a nivel de sueño, ¿no?, para informarte mejor y poder aplicarlo mejor. Efectivamente. También hay un punto que no hemos tratado bien. Bueno, me gustaría preguntarte primero, Luis, lo de la terapia cognitiva, ¿qué es exactamente? Bueno, es un ejercicio de terapia en el que el paciente se le informa de cuáles son sus problemas de sueño. Se establece un diario de sueño para ver cuántas horas se pasa en la cama sin dormir, por ejemplo, reducir esas horas lo máximo posible y identificar cuáles son los factores que reducen su calidad del sueño. A veces puede ser pues, falta de ejercicio, puede ser un estrés continuado, puede ser también, y esto lo hemos descrito también en modelos animales, que hay una fase preparatoria de inducción del sueño que es realmente muy, muy importante. En los animales, por ejemplo, esto resulta en construir un nido. ¿No? Construir un nido es una fase de irse a dormir y resulta sorprendente la gente que le da poca importancia a cuál es el entorno en el que duerme. Una habitación desordenada, por ejemplo, sería no uno de esos, no ayuda. En fin, hay cosas que estamos aprendiendo realmente, pues eso del comportamiento animal, que se podría traducir casi directamente al comportamiento humano. ¿Cuáles son esas fases? ¿Por qué están definidas? No hemos hablado, por ejemplo, de la exposición a las pantallas, porque eso no es una buena idea, no solo por la luz, sino porque las pantallas normalmente activan sistemas de alerta, de alarma en el cerebro que lo confunden y nos impiden conciliar el sueño. En fin, de eso se trata la terapia cognitiva del sueño. Vale, o sea, hacer consciente, ¿no?, de todas aquellas cosas que afectan tú. Porque luego tú puedes dormir durante 8 horas, pero puede ser que estas 8 horas tu calidad de sueño no sea óptima, ¿no? Que aquí hay un problema también, porque tú te piensas que estás durmiendo esas 8 horas, pero de esas 8 a lo mejor hay 4, ¿no?, que yo no entiendo científicamente sobre el sueño, pero que no estás descansando o que tu cerebro no está regenerándose al nivel que debería, ¿correcto? Muy correcto, sí. Vale. Esto, básicamente, si duermes 8 horas y te levantas con esta sensación de poco ánimo, ¿no?, de sentirte fatigado ya de entrada, es que algo no funciona bien, ¿no? Algo no funciona bien. Y por lo tanto merece la pena estudiar qué es aquello que está ocurriendo durante la noche que priva al cerebro de restaurar incluso las energías para acometer los retos del día, ¿verdad? Y seguramente, si haces estudios precisos, puedes llegar a determinarlo. También este cuadro es bastante común en las personas precisamente que se medican, ¿no? Porque el problema que tiene la medicación precisamente es de que duermes, pero no permite al cerebro el gestionar este proceso restaurador, reparador, en la medida que se precisa. Y puede acabar precisamente con este tipo de síndrome, ¿no?, de que duermes 8 horas, pero no descansas. No descansas. Me gustaría abrir la pregunta a la sala. ¿Cuánta gente de aquí duerme bien? Bien. Bueno, vamos a preguntar, ¿cuánta gente duerme mal? Que será más claro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas, un 50, Espera que tomo nota, vuelvo a preguntar. No, pero es verdad, y que es un tema, bueno, a mí me afecta mucho también directamente. Ahora, por suerte, toco madera, estoy mucho mejor. Pero que sí que ha sido un tema recurrente y que lo notas, es decir, que no rindes como rindes cuando duermes viendo 8 horas. La semana pasada, precisamente, en una charla, hice una pequeña encuesta, pero, digamos,
una pequeña encuesta, ¿verdad? Sí. Es en un hospital, no voy a decir nombres, pero en un hospital de actividad alta, ¿verdad? Y me di cuenta que con el personal sanitario, médicos y enfermeros y enfermeras, me di cuenta de que el 70% de los ahí presentes No duermen bien. no duermen bien. Es que es muy fuerte. duermen También te bien. digo que no... Esto es increíble, ¿verdad? Y esto, las personas que estaban allí escuchando, ¿verdad? Y te dices, cuidado, cuidado. Imagínate. Hemos de darle la vuelta a Es esta que es muy situación. grave. Ujú. Es grave, yo Es creo muy que grave, sí. sí. 70% de gente que Sí, en sí. teoría sabe que es Bueno, importante y dormir que está, bien. lógicamente atendiendo a personal pues que con la salud comprometida, que Claro, es claro. una actividad profesional muy delicada. Hemos de Exacto, apoyar a los hospitales a exacto. recuperar precisamente esto, que el personal duerma bien. Pero lo mismo que en otras profesiones, pero especialmente en salud es importante, también lo es en otras profesiones, conductores, por ejemplo, tanto sea de camiones, de máquinas, o personal que lógicamente también trabaja por la noche. Hay que ayudarles a gestionar los horarios, los turnos de noche y cómo esto afecta a sus biorritmos. Hay que ayudar a las personas a dormir mejor. Y aquellas que tengan por razones profesionales pues la necesidad, ¿verdad?, de alterar sus biorritmos, pues ayudarles a que esto les afecte en la menor medida posible a su salud. Más allá de la educación, que entiendo que es el gran problema, ¿no? Porque no somos suficientemente, por lo que veo, conscientes de la importancia, ¿el estrés es el gran factor? ¿Es el gran factor de que nos deja dormir ni las horas que queremos, ni con la calidad que queremos, ni el tiempo que queremos, digamos? Sí. El estrés. El Sí, estrés, eso que lo apuntaba apuntaba Luis Luis. muy bien, y yo estoy también absolutamente de acuerdo con lo que él decía. Luis, te iba a decir, tienes casi acento americano ya, ¿eh? Tanto tiempo. Más de 30 años aquí. Imagínate, sí. Pero también te diré, ahora ¿Sí? que hablamos de Luis ¿Sí? en su etapa en Estados Unidos, es que Luis es un gran personaje. Es de las ¿En qué personas, sentido? ¿En qué no, sentido? es de los investigadores más reconocidos en todo el mundo sobre el por qué dormimos y las consecuencias precisamente que tiene el sueño en el envejecimiento. Es un investigador nato, es una persona inquieta, y yo cuando tengo la suerte de visitarle en San Francisco, alucino siempre de cuando me explica con pasión lo que lleva entre manos. Es extraordinario. ¿Colaboráis juntos? Sí, menos de lo que me gustaría a mí. Ya. Y él seguramente pensará lo suficiente. No, seguro que no. Seguro que no. ¿Vamos a hacer una sociedad más saludable gracias a los avances científicos? Bueno, Pregunto, ahí sí. están. Las estadísticas también lo establecen así. Hemos ganado cerca de creo que son 30 años de expectativa de vida en los últimos 60 años. Ahora no me quiero equivocar, igual digo, perdón si me equivocara. Hemos ganado una gran, digamos, cantidad de años a vivir cosas años que nuestros antepasados no habían tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, también sabemos de que esos años de más que vivimos no necesariamente significa que los vivamos en mejor estado de salud. Por lo tanto, tenemos mucho camino por recorrer, no tan solo para mantener, digamos, que efectivamente la ciencia permita vivir más años, sino sobre todo que estos años de más los podamos vivir en mejores condiciones. Y el sueño aquí juega un aquí papel estamos, yo primordial. creo que bueno, uno de los elementos que más me apasiona a mí personalmente es precisamente el que nos brindamos la oportunidad de que nuestra sociedad pueda vivir esos años de más, siendo además más productivos y por lo tanto dando respuesta a un problema que se nos crea de sostenibilidad incluso económica, como los jóvenes van a tener que ser capaces de mantenernos a nosotros cuando lleguemos a una etapa ya de baja o nula productividad. Y por lo tanto, cuanto más alarguemos esa vida activa, pues más estaremos ayudando para que la sociedad de futuro sea sostenible. ¿Barcelona es una ciudad pionera en el ámbito de la ciencia? Sin lugar a dudas. Otra cosa es que se nos reconozca y otra cosa es de que esto todavía sea foco de atracción
para que la gente científica venga aquí y nos considere como un hub, un espacio donde realmente merece la pena el dedicar incluso sus vidas. ¿Cómo se nos ve desde Estados Unidos, Luis, en términos de posicionamiento a nivel científico? Bueno, indudablemente los esfuerzos de los últimos años se notan muchísimo. La capacidad que ha tenido Barcelona de atraer talento y de consolidar ese talento en instituciones científicas, y me refiero al BIST, al PRBB, al Parc Científic, a otros, es innegable, ¿no? Ahora Barcelona está en el mapa, digamos, y antes, hace unos años no lo estaba. Sí. Hay mucho por hacer, por eso. Mucho por hacer. Te iba a preguntar, ¿qué podemos aprender del sistema americano, de las grandes universidades como, por ejemplo, Stanford? ¿Qué podemos aprender desde aquí, desde Barcelona? Bueno, eso casi te lo trasladaría esa pregunta al doctor Esteve. Aquí lo que hay es, evidentemente, mucha inversión, mucha inversión, mucha flexibilidad. Y un ecosistema que lleva mucho tiempo rodando, y entonces el ecosistema me refiero a innovación y científico, y realmente es un sitio, ¿no?, donde las ideas abundan y se pueden plasmar en proyectos que se pueden ejecutar. Esto me parece que en Europa, y particularmente en Barcelona y su contexto, las ideas sí abundan, pero los mecanismos para llevarlas a cabo pues, no son quizá tan eficientes. ¿Cómo ves, Antoni? Yo también soy positivo a la hora de hacer una lectura sobre las oportunidades que puede tener Barcelona, ¿verdad?, a la hora de reforzar su posición en el mapa mundial de la investigación, de la ciencia. Y es porque la experiencia durante los últimos años, especialmente años que nos han demostrado de que cualquier ámbito de la investigación requiere de un grado de especialización brutal, pasa por la colaboración. El reconocer que uno por sí mismo tiene un recorrido limitado, que ese grado de especialización lo podrá lograr hasta un cierto punto, pero que siempre será débil en otro, de al lado, y que también merece atención. Por lo tanto, esto abre la oportunidad de establecer, colaboraciones inteligentes, que sin lugar a dudas pasan a ser fundamentales para el éxito de cualquier proyecto de investigación. Y en colaboraciones yo creo que se pueden brindar grandes oportunidades para el sistema de investigación y ciencia de aquí, en este caso de Barcelona. Yo recuerdo incluso hace años ya con Luis hablábamos de cómo podíamos hermanar de una forma inteligente a Stanford con la Universidad de Barcelona. ¿Recuerdas, Luis, verdad? Claro, esto lo hablábamos hace ya un montón de años. Bueno, pues por las razones que sean, lastimosamente aquella idea no cuajó, pero continúa siendo absolutamente contemporánea. Es decir, hoy hemos de pensar en este sentido, ¿no? En lugar de querer reforzar nuestra universidad en esta línea, oye, ¿por qué no creamos un puente allí? También, claro. Entonces yo pienso de que como tenemos esta mentalidad ciertamente abierta, esto puede crear grandes oportunidades. Bueno, lo tenemos aquí muy fácil con vosotros dos. Bueno, ¿no? Eso tiene que ser el principio de mucho. Modestamente, sí, sí. A ver, ahora he visto a mucha gente haciendo una coreografía que supongo que quiere decir que tenemos una pregunta. Vale, perfecto. Josep Sanfeliu, endavant, bona tarda. Gràcies, Josep Sanfeliu. La pregunta sería más para el profesor del ECEA. Yo soy Josep Sanfeliu, a Savis Partners, somos un fondo de inversión en Health Technology y hace años que vemos mucha ciencia evolucionar. Barcelona está muy posicionada en campos en los que creo que puede aportar mucho a la neurociencia relacionada a la salud mental, pero también al mundo del sueño. ¿No? Hemos visto en años mucha fototerapia, luz de terapia para inducir el sueño, Oura Rings, ¿no? Aparecer sensores para medir y cuantificar y poder acompañar el sueño de calidad. Hemos visto estimulación transcraneal o datos de electrodos que leen ondas cerebrales para...
¿De dónde va a venir la siguiente ola de ciencia y tecnología, profesor? ¿De qué disciplinas? Y si Barcelona, aparte del papel que el doctor Esteve juega en Barcelona en relación con el sueño, pero desde un punto de vista científico, ¿qué puede aportar Barcelona o qué crees que puede tener Barcelona para poder avanzar en la siguiente oleada de algo más eficaz, algo más real, más tangible, ¿no? Gracias. No, gracias por esa pregunta, magnífica. La siguiente etapa de innovación, yo creo que es, que lleva bastante tiempo haciéndose, pero quizá no con la eficiencia deseada, es fusionar la ingeniería de altísimo nivel, con sensores y wearables, nearables y una nueva generación de sensores muy eficientes con inteligencia artificial y para determinar un poco la calidad del sueño. Y el siguiente paso es la ingeniería de la intervención en el cerebro. Por supuesto, hemos oído hablar de Neuralink, otras compañías que intentan modificar señales cerebrales a nivel invasivo. Eso no es aplicable a la población general. Bueno, espero al menos que no lo sea. Pero sí hay técnicas no invasivas que creo que todavía que necesitan mucho desarrollo, y eso yo creo que es donde va a estar la siguiente ola de innovación en el sueño. Creo que Ana quería apuntar algo. Adelante, Ana. Bueno, gracias a los dos porque ha sido una charla excelente. Yo soy Ana Máiquez, fundadora de Neuroelectrics. Nos hemos visto en Boston recientemente. Una de las preguntas que yo tengo que habéis hablado es el electroencefalograma o la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Es verdad que si tú duermes mal vas a tener más probabilidades de desarrollar Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Yo quiero saber desde el punto de vista científico los biomarcadores, ¿no? Basados en electrofisiología. Nosotros hicimos un estudio para Michael J. Fox donde hicimos 200 pacientes que tenían RBD, que es un desorden del sueño, ¿no? Como un predictor del Parkinson. Eso todavía está en la ciencia, pero me gustaría saber si tu marido duerme mal, ¿no? Si pensáis que realmente eso, la ciencia va a llevar a la conclusión de que también el sueño es un predictor, ¿no? De que realmente estás desarrollando, no un causante, sino un predictor, ¿no? De que vas a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuánto de lejos estamos de eso? Bien, has puesto un ejemplo muy interesante, ¿no? Que es digamos, el impulso que está dando la Fundación Michael J. Fox en materia de estudiar el Parkinson, ¿no? Y determina que efectivamente hay un trastorno del sueño en la fase REM, el RBD, que es digamos, un comportamiento, una parasomnia anómala en esa fase del sueño, en la fase REM, ¿no? Para no entrar en detalles, es muy peculiar, ¿no? Y efectivamente, cuando identificamos un paciente con este tipo de trastorno, pues ya hacemos la sospecha, que no es una sospecha, es casi una certeza, que esta persona desarrollará Parkinson al cabo de 10 o 15 años. Es decir, estamos definiendo un estado prodrómico del Parkinson. Y de hecho en Barcelona estamos llevando, y Barcelona Global nos está ayudando a la difusión de esta encuesta, ¿no? Extraordinario. Y apunta hacia esto que menciona Ana, ¿no? Como el sueño y las alteraciones del sueño pueden suponer ser o resultar un marcador, un biomarcador de alguna enfermedad que está latente o está ya presente, ¿verdad? Y en este sentido, mi modesta respuesta es sí, hemos de ir entendiendo efectivamente cómo correlacionamos trastornos del sueño con la presencia o futura presencia de alguna enfermedad. Parkinson es un caso concreto, pero otras enfermedades neurodegenerativas ya nos permiten hacer este tipo de prediagnósticos. Esto es brutal para la investigación biomédica, ¿verdad? Porque el poder determinar estos estados prodrómicos te permite también desarrollar un tipo de investigación mucho más completa de lo que supone el empezar a investigar el Parkinson, por ejemplo, cuando una persona ya muestra sus síntomas, es decir, que la enfermedad ya está establecida. Por lo tanto, vamos en esta línea, estamos cerca también en Alzheimer, ya de determinar qué tipo de situaciones pueden estar directamente y estrechamente relacionadas con la enfermedad. Y esto significa que todavía queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y seguramente Luis tiene alguna otra
alguna otra información, ¿verdad?, que quisieras compartir al respecto. Sí, bueno, en el Alzheimer hay bastantes estudios que realmente extraen señales del EEG y de otros marcadores biológicos que aparecen 15, 20 años antes de que aparezcan los síntomas cognitivos, ¿no? También diría que el EEG nos dice, evidentemente, ha sido desde hace 50 años la herramienta para distinguir fases de sueño, pero también está claro que nos perdemos, que hay algo que el EEG no nos dice, ¿no? Basta recordar que casi la mitad de los pacientes que tienen insomnio dicen que duermen mal, pero el EEG dice que duermen bien. O sea, y esto no es una anécdota. O sea, esta gente duerme mal. Estos pacientes duermen mal, pero el EEG no lo detecta. Hay algo que nos estamos perdiendo. Y hay mucha investigación ahora al respecto. ¿Qué otros biomarcadores podemos extraer de muestras biológicas? Puede ser de otro tipo de muestras biológicas que nos permitan realmente identificar estos pacientes, estas patologías del sueño que también muy probablemente reflejen patologías neuronales subyacentes. Voy con algunas preguntas que nos han llegado de todos la gente que nos está mirando desde casa. María Ramírez nos dice, ¿qué relación existe entre el sueño y la migraña? ¿Por qué se me pasa la migraña durmiendo? Bueno, pues la respuesta sencilla es también cuando pensamos cuál es la razón por la cual dormimos, ¿verdad? Y por qué el cerebro es amo y señor de esa fase y cómo de una forma u otra debe poder cuidar de sus propios trastornos, en este caso la migraña, ¿no? Bueno, la correlación exacta puede estar derivada de la presencia de ciertos neurotransmisores que efectivamente desencadenan la migraña. Pero teniendo en cuenta de que efectivamente el cerebro no es más que, digamos, que unos circuitos que funcionan de una forma muy precisa y que tenemos un sistema para cuidar del buen funcionamiento y de intentar acometer aquellos desperfectos o situaciones que el propio cerebro está comprometida, que es la plasticidad que apuntaba Luis, pues efectivamente la relación entre sueño y migraña es directa y seguramente el que es un estudioso precisamente de esta funcionalidad cerebral estará en mejor, si quieres explicarlo de alguna forma más entendible, ¿no? Bueno, que yo fuera capaz. Sí. No, esa es una muy buena explicación. Los mecanismos neurológicos de la migraña varían, depende del tipo de migraña, pero digamos que hay como decíamos, una reallocation, una redistribución de los recursos neuronales durante el sueño y digamos, una de las fuentes de la migraña es uno de esos nodos que se redistribuyen, ¿no? Entonces, puede pasar. Sí. Verónica. Hola, Verónica Escudero. Yo quería preguntar si existe ahora ya en el mercado, si puedo hacer una pregunta en dos fases, si existe en el mercado algún tipo de neuroestimulación no invasiva, por ejemplo, que vosotros hayáis visto que ayuda a modular el sistema nervioso de forma que reduce un poco esta reactividad de alguna manera y contribuye a mejorar el sueño. Y mi segunda pregunta sería si estos wearables como el Oura Ring, ¿dónde va toda esa información? O sea, estamos pagando por hacer uso de un servicio y toda esa data, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de toda esa información respecto a todos los que lo llevamos y soñamos o dormimos cada noche? ¿Dónde se está recogiendo y cómo podríamos beneficiarnos de toda esa información el usuario final? Y esas son esas dos. Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, en cuanto a estimulación transcraneal, no sé, Luis, tú conoces bien porque colaboras con algunas iniciativas y también está aquí Ana, que también sabe un montón en este aspecto, ¿no? Dices... hay muchas compañías que están en ello, muchas, ¿no? Ahora es una especie de explosión en este campo de
intervención por estimulación magnética o estimulación eléctrica, ultrasonidos. Ahora hay muchas herramientas que intentan modificar circuitos neuronales, pero está claro, y pueden o no ser exitosas en parte al conocimiento acumulado de cuáles son los nodos, cuáles son los circuitos neuronales que realmente nos hacen son el interruptor, digamos, del sueño, ¿no? Te podría dar una lista larga, de hecho la lista es larga, de compañías. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo nos podríamos beneficiar de los datos que acumulan estas compañías? Pues yo creo que poniendo presión sobre ellas. O sea, lo mismo que Facebook y Google y todas estas compañías tecnológicas, claro, hacen uso de esa información y la comercializan entre comillas, a nuestras espaldas, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos de ello? Pues, bueno, está claramente, hay un punto de presión del consumidor que yo creo que es efectiva. Y aquí, por ejemplo, pues está el caso de Apple, que está tirando hacia el otro lado, haciendo constancia de la privacidad de los datos. Y también, pues, yo creo que a nivel público, claro, aquí esto no existe, pero yo creo que en Europa sí se puede incidir que las administraciones públicas tengan acceso a esos datos, ¿no? Y eso creo que sería también otro componente de innovación. Muchísimas gracias. Sigo con alguna pregunta más que nos ha llegado desde nuestros espectadores. Montse Alou nos pregunta, ¿hacer la siesta cada día mejoraría nuestra salud? Sin lugar a dudas, una siesta sabia. Sin lugar a duda, qué maravilla. Sí. Absolutamente recomendado hacer una siesta de 10-15 minutos, no más, no exceder ese tiempo. ¿Por qué? Porque es una forma inteligente de permitir a nuestro cerebro hacer un pequeño reset, ¿verdad? Un reset que conviene para mantener los ritmos cronobiológicos, etcétera, etcétera, y poner en orden todo ese funcionamiento que debe tener lugar, lo que llamamos la homeostasis, durante el día para que llegue la noche y cuando nos metamos en la cama a dormir, nos pongamos a dormir. Es decir, para guardar ese buen ritmo de las 24 horas, el hacer ese pequeño break, darle la oportunidad al cerebro para hacer este pequeño reset, te puede alegrar muchísimo y mejorar tus condiciones durante la tarde y prepararte para dormir adecuadamente. Una pregunta. Incluso las empresas más punteras, entre ellas las tecnológicas que apuntaba Luis, de hecho ya tienen sus espacios adecuados, ¿verdad? Para que las personas puedan descansar estos 10-15 minutos en la etapa esta más sensible, ¿no? Que es cuando te coge la ñoña, ¿no? La pospandría después de la comida, pues eso. Yo creo que sí. Creo que Luis además esto lo ha investigado y por lo tanto es así, Luis. Seguramente que tiene una opinión mucho más formada que la mía. Sí, pero no es para todo el mundo por eso, ¿eh? Hay gente, como habíamos discutido antes, hay gente que duerme 4 horas, hay gente que le va muy bien hacer la siesta, hay gente a la que no le va bien hacer la siesta. Porque la siesta, digamos, reduce un poco la presión de sueño, y si la presión de sueño constitutiva o basal no es muy fuerte, la siesta puede hacer, de hecho, incluso hacer daño. Pero en general sí es verdad que lo recomendaría si se puede hacer este pequeño reset. Sí. Si no se consigue hacer la siesta, pero se medita 20 minutos, ¿compensa? ¿Cuenta? Sí. Meditar, o sea, meditar ¿los efectos de la meditación son similares a los del sueño? Podrían ser. No. Bueno, no, podrían ser en cuanto al efecto, ¿no? No tiene que ver la meditación con el sueño, por supuesto, ¿no? Vale. Pero este efecto de desconexión, de reset, sí que puede tener lugar. Vale. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí. Pero no tiene nada que ver meditar con el sueño, ¿eh? Nada, o sea, no regeneras, ¿eh? No. Tener que ver sí que tiene que ver. Bueno, evidentemente, cuando meditas estás en una fase entre comillas, presueño, ¿no? A veces es diferente del presueño, pero es algo que si logras manejar bien, todo el mundo sabe, es magnífico, ¿no? Realmente puedes recuperar energía y
liberar estrés. ¿Sí? Vale, perfecto. Desde Sant Cugat nos llega otra pregunta de la mano de Jorge Bernat, que nos dice, ¿la ciencia o la medicina podrá llegar a sustituir el sueño? Yo creo que no, rotundamente no. Rotundamente no. Rotundamente no. No. Luis, ¿lo ves yo igual? Yo creo que es imposible. No, yo creo creo no que se debe ir contra la naturaleza. Yo soy de ese principio. Que no se puede ir. No, pero hay estrategias que en el mundo animal, ¿no? Digamos los delfines, ¿no? Los delfines duermen pero con medio cerebro, ¿no? A la vez, de tal manera que pueden navegar por lo que quieran. Y diría que si podemos manipular nuestro cerebro para que duerma con... No se puede hacer lo mismo, ¿no? Pero vamos, el sentido de redistribuir otra vez, ¿no? Los recursos durante el sueño, sí podríamos hacer el sueño más eficiente. Eso yo digo, estoy hablando como un poco de realmente ciencia ficción, ¿no? Pero sí, o sea, hay recursos en la evolución que nos permiten optimizar el sueño. Y también, por ejemplo, las aves migratorias no duermen durante 20 días, ¿no? Y luego recuperan el sueño. O sea, hay estrategias muy interesantes Vale. que nos podríamos usar para optimizar nuestro sueño. Vale, más preguntas. Todas las preguntas son buenísimas, ¿eh? Esta nos llega de Ana Huguet, de Barcelona, que nos dice, sois unos guionistas natos, dice, ¿nos podemos llegar a imaginar un futuro durmiendo sin una cama? Stanford, esto es desde... Esto es Stanford. Esto es es Stanford. A mí se me escapa. Esto sí se podría, pero ahí yo creo no lo recomiendo, porque hay una parte del componente de sueño que es... bueno, yo diría que vamos a dejarlo ahí. Yo no lo recomiendo. Yo creo que se podría, pero no lo recomiendo. Pero no lo recomendamos. Podría ser, pero desde aquí no lo recomendamos. De acuerdo. Joan Solsona, desde Sant Just, nos dice, ¿qué consejos, y supongo que nos podrías dar para dormir mejor? ¿No? Eso supongo que es más clínico, pero una lista de consejos, digamos que... Bueno, esto es lo que antes apuntaba a Luis, ¿no? Cuando hablaba de la higiene del sueño, ¿no? Aquellas, digamos, lo que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, pues para ayudar a que las personas, pues, de una forma u otra respondan a esos hábitos que nos parecen saludables para el sueño, ¿no? Y esto es, bueno, nos podríamos pasar un buen rato, pero efectivamente existe un decálogo que merece la pena consultarlo, que está en internet, es público, de acceso público, pero es muy sencillo, ¿eh? Al final pasa siempre por mantener esos buenos hábitos, que corresponde a una nutrición equilibrada, corresponde a hacer el ejercicio adecuado, evitar el estrés, socializar, tener un habitáculo adecuado, no utilizar de forma exagerada las tecnologías o de forma adecuada, etcétera, etcétera. Temperatura de la habitación, Temperatura de la habitación, la siesta para algunas personas, la mayoría. Fantástico. Lo sabemos todos, pero siempre es importante refrescarlo. ¿Alguna cosita más? No, me dicen ya stop porque vamos pasados de tiempo. Pues nada, no me queda nada más que agradeceros muchísimo, muchísimo a los dos esa súper charla, porque ha sido muy interesante, creo que por todos, desde aquí, los que estáis conectados desde casa y también los presentes aquí en la mesa. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y espero reencontrarnos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Chao.
Ens sents, Lluís? Sí, Ah, sí, sí, vale. ho sento, ho sento. Vale, perfecte. No, que ens volíem despedir bé de tu, per